La verdad que mientras, mientras abríamos la reunión y ¿cómo se llama? Y la hermana Marcela daba una palabra, ¿sí? Cada vez Dios iba hablando a mi corazón, Dios iba hablando a mi vida. Y la otra noche estaba viendo un video donde hay un actor, sí, que es conocido, que es el actor de Thor. No sé si lo ubican, a Thor, al actor de los Vengadores. El actor ese está sufriendo hoy en día un problema que es, él pierde la memoria, sí, tiene principios de Alzheimer, entonces pierde la memoria y su mujer, en acto de amor, se viste como una persona anciana para que él tenga memoria de cómo va a ser su mujer a largo plazo, porque no sabe si va a perder la memoria, entonces fue como un acto de amor que ella hizo. Amén. Entonces pensaba en esto y meditaba en la palabra que hoy vamos a compartir y decía cuán importante es y qué pasaría si a nosotros nos pasara algo de eso. Y me acosté pensando en eso y cuando me levanté en la mañana, como que estaba soñando que me pasaba eso, me desperté con un tema que fue el primero que cantaron de adoración, de Lucas Corning, que eres todo lo que anhelo, todo lo que quiero, y lo sé, dice, lo que soñé, lo que necesito. Entonces me levanté con esa canción y decía, es verdad, a veces uno sueña con muchas cosas, pero el día de mañana lo único que vamos a necesitar es a Dios, ¿sí? Para una salvación, para una vida eterna, para que nosotros, el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es un recordatorio a nuestras vidas de quién fue Jesucristo, de quién es Dios, de quién es lo que Dios va a hacer en cada corazón, ¿sí? Cada palabra de Dios es un recordatorio de las cosas vividas. Quizás no la viviste vos, no la viví yo, pero hubieron personas que pudieron experimentar la presencia de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Juan era el discípulo que más amaba a Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Saben quién era Juan? Era un discípulo de Dios. Amén. De Jesucristo. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. ¿Lo encontraron todos? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifiesto. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Qué lindo cómo empieza Juan. Lo que dice el principio, lo que era el principio. Juan da un testimonio de lo que él vivió, de lo que él presenció,
de todas las cosas los milagros que Jesucristo pudo haber hecho. Juan da testimonio de que sí, yo lo palpé al Cristo vivo, yo lo vi, yo vi lo que Él hizo, yo vi lo que Él estaba haciendo con las multitudes, yo vi lo que Él anunciaba eso. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas de que se vuelvan a Cristo, de que sigan a Dios, que lo que a veces ellos dicen o hacen está mal, y a veces nosotros mismos somos corregidos por la palabra de Dios, nosotros mismos la palabra de Dios nos enseña, y todo es porque Jesucristo es la palabra de vida, dice el título, ¿sí? La palabra de vida es Jesús, y Él se hace realidad en nuestras vidas. Entonces, este libro que está guiado por el Espíritu Santo, que fue quien los llevó a escribir todas sus anécdotas, cada evangelio tiene su historia y contada de diferente manera. Cada evangelio tiene una historia descrita de diferente manera, pero hablan de lo mismo. O sea, cada persona vivió con Jesucristo una cosa y le enseñó una cosa. Y a eso nos enseña a nosotros. Cada vivencia que nosotros tenemos te da a vos y a mí, te da una autoridad delante de Dios y delante de las tinieblas. Todas las cosas que pasaste te da autoridad. Por eso no hay mejor cosa que la palabra dice que hay que cuidar nuestros testimonios. Porque nuestro testimonio habla más que una prédica, que 1000 palabras, sino lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, es lo que la gente mira. Y es lo que dice Juan, nosotros lo palpamos. O sea, no le pueden venir a decir a Juan, no, Cristo no existe, no, Él lo vio. Ahora, yo te doy otro ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para que vos llegues a la iglesia y hoy estés sentado en este lugar, escuchando palabra de Dios, palabra de vida que te edifica? ¿Qué es lo que te llevó a vos a creer en Dios? Y es algo de la palabra que nuestra hermana Marcela decía que los velos, muchas veces tenemos velos, y si ustedes siguen leyendo, el velo está en el corazón, dice. ¿Sí? Porque nosotros creemos, tenemos que creer que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, y para eso es la palabra. A medida que nosotros vamos creyendo, la palabra se va haciendo vida en nuestras vidas. A medida que nosotros confiamos en lo que Dios va a hacer, se va haciendo vida. Si muchas veces dicen, tenés que orar por milagros, pero ni nosotros nos creemos que podemos orar por una persona y que suceda el milagro. Ahora hemos visto acá que hay gente que ha orado por milagros y le podemos decir a esa persona que el milagro no ocurrió. Nosotros vamos y confrontamos a esa persona, no, el milagro no ocurrió en tu vida, estás mintiendo. ¿Qué me va a decir esa persona? Me lo va a afirmar, me va a decir, no, el milagro sucedió en mi vida, yo recibí el milagro de Dios. Y esa persona va a testificar de lo que Dios hizo. Por eso el testimonio es lo que nosotros vivimos. No hay mejor testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. No hay mejor testimonio que la palabra de Dios empiece a hacer vida en tu vida. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo inicié mis caminos, la primera palabra que a mí se me fue revelada es que no había que creer en los santos. Quizá mucha gente dice, no, pero la Virgencita, el santo Y éramos personas, con mi mamá, todos, éramos personas que creíamos y le prendíamos vela y hacíamos cada 7 de agosto creo que se prendía una vela o se oraba por San Roque, o sea, se oraba, se rezaba, digamos, se decía. Y rezamos lo que decía la estampita atrás. Y eso compartíamos.
y nos quedamos ahí en la cocina frente al santo y en la vela. Entonces, cuando Marce me predicó, me dijo, eso está mal. Y yo le dije, ¿por qué está mal? Si es Dios. Hasta ese momento, 16 años, yo jamás había agarrado una Biblia, jamás había leído una Biblia, si lo habré leído al Nuevo Testamento porque hice la comunión, pero escribía así nomás y chao. Me iba a jugar o iba a hacer otras cosas que yo a veces ni iba a hacer la comunión. Así que me iba a otro lugar y hacíamos como que asistíamos a ese lugar. Entonces, lo primero que a mí se me fue cambiado fue en mi forma de creer, ¿sí? En mi forma de creer en que sí, realmente había un Dios, pero todo eso te va preparando para lo que viene después. Porque cuando alguien te predica la palabra y te dice esto, el velo es como que, como decía la palabra, que ahora la vamos a repasar, que decía en 2 de Corintios, que decía que el velo está en el corazón. Entonces Dios empieza a limpiarte, a limpiar tu corazón, a limpiar tu vida. Y ese velo se va corriendo, se va quitando, se va apartando. Entonces todo eso te va preparando para lo que viene después. ¿Sí? Después yo dije, mirá, y ella me compartió en la Biblia que salía que no tendrá falsos dioses, no darás estatuas y todas esas cosas. Y uno a veces dice, mirá, esto no lo sabía. Hay muchas cosas que nosotros cuando leemos en la Biblia no sabemos por qué y para qué son las cosas. Después a mi mamá, con el tiempo, le declaran una enfermedad, ella tenía que ser operada. Y todo eso que yo había aprendido tiempito atrás me llevó a qué? A que yo vaya al fondo de una plaza y le pida a Dios que si él sanaba a mi mamá, yo le iba a servir, no sé cómo, pero él iba a ser mi Dios. Y todas esas cosas, esa enseñanza que a veces uno tiene, que la ve diminuta, pero te lleva a un crecimiento. Déjenme decirte que todos los procesos que estás pasando o pasaste, o las victorias que has tenido, está bien, hoy te cuesta, hoy te está costando mucho algunas cosas, pero todo eso te va preparando para algo más adelante. ¿Sí? No tomes en menos el testimonio o lo que Dios está haciendo en tu vida. Está bien, te estás equivocando, haces las cosas mal, no te salen, tratás de cambiar, pero te esforzás por cambiar. Te esforzás por cambiar tu estilo de vida. No es que digo, no, volví a hacer lo mismo y sigo haciendo, no. Es que vos tenés que ver un esfuerzo. Vos tenés que hacer tu esfuerzo para que tu estilo de vida cambie y ese es el testimonio que Dios va a ir preparando para el día de mañana. Cuando vengan las pruebas, las dificultades, vas a estar preparado en esa área. Pero nos tenemos que dejar moldear. Por eso está la palabra. La palabra se empieza a hacer vida cuando nosotros empezamos a creer en la palabra. Mientras nosotros no creamos en la palabra, vamos a seguir igual. Si Dios te dice que Dios se perfecciona en tus debilidades, tenés que creerlo. Porque va a llegar el momento que vas a decir lo que te costaba, hoy no te cuesta. Lo que te costaba hacer, hoy no te va a costar. Y así Dios se va a ir perfeccionando. Pero vos estás creyendo en la palabra. La palabra se está haciendo vida. Por eso dice el apóstol Juan decía, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Ahora si yo te digo, ¿qué experiencias sobrenaturales tuviste con Dios? Y vos me vas a contar alguna. ¿Qué sentiste con Dios en la iglesia? Me vas a contar alguna. Ahora yo vengo y te digo, eso no es verdad. Es mentira. ¿Vos qué me vas a decir? ¿Lo vas a defender o no lo vas a defender? ¿Lo vas a afirmar lo que yo te estoy diciendo que es mentira o me vas a decir no porque yo viví esto con Dios? Yo lo pude experimentar, yo sé lo que es Dios. Y todas esas cosas que Dios va haciendo en tu vida es lo que a vos te está dando la autoridad para después sobrellevar las cosas. Amén. Entonces todo lo que nosotros a veces queremos hacer, convencer a las personas, a veces nos queremos poner en el papel de Dios.
que nosotros lo que decimos tiene que ser como lo decimos. Y realmente no estamos dejando que la parte que la persona tiene que decidir es creer. Nosotros podemos hacer lo que desea, pero si la persona no cree, no confía en Dios, esa persona va a seguir igual. Esa persona no va a cambiar su estilo de vida hasta que la palabra de Dios se haga vida en su corazón. Hasta que la palabra de Dios quite el velo. Hasta que la palabra de Dios haga efecto. Amén. Este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? De Él. ¿Sí? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso es lo que decía el apóstol. ¿Sí? Este es el mensaje. Ahora, ustedes se juntan, por eso a veces uno recomienda hablen con los pastores, porque son personas, o la gente que lleva años en la iglesia, porque son personas que han pasado momentos difíciles y lo han sabido superar. Han pasado momentos buenos, malos, pero han sabido sobrellevar esos momentos con Dios. Amén. Entonces, por eso siempre uno se tiene que pegar a la gente. Por ejemplo, yo pegarme a mi pastor porque ya algo voy a aprender de él. Porque las vivencias de él no son las mismas que las mías. Y las mías no son las mismas que las de él. Entonces, lo que yo veo, él lo ve de otra manera. Y Dios así va haciendo. Como los evangelios. Hablamos del mismo Dios, pero lo hablamos de diferente manera. Hablamos de un Cristo que sana, que restaura, pero lo hablamos de diferente manera. Hablamos de un Dios que sana enfermos, pero lo hablamos de diferente manera. Pero estamos hablando de una misma cosa, de un Dios vivo, un Dios real, ¿sí? La palabra de Dios en Hechos 4:20 habla de que estaba el apóstol Juan con Pedro. Fueron llevados delante del concilio porque ellos habían sanado a un enfermo y lo querían apresar, ¿sí? Lo querían llevar preso, lo querían tener ahí, ¿sí? Lo querían encarcelar y no hallaron motivo para encarcelarlo, o sea, y no sabían qué hacer con ellos, porque ellos habían hecho un milagro donde toda la gente lo conocía, donde toda la gente lo veía. Entonces, dice que ese enfermo fue sanado. ¿Y qué pueden hacer contra eso? ¿Qué pueden hacer cuando venga un paralítico o una persona en silla de ruedas se levante y ande? ¿Qué pueden hacer contra eso? ¿Qué pueden hacer contra tu vida cuando Dios te restauró y te dio una nueva oportunidad? ¿Quién puede hacer algo contra eso? Nadie. Nadie puede hacer eso. Entonces, el enemigo ¿qué va a buscar? Acusarte. Va a buscar las diferentes maneras de buscar la vuelta para que vos te quedes, para que vos lo niegues, para que vos no hagas lo que tengas que hacer. Y te va a buscar apagar ese brillo como lo buscó como en Moisés. Moisés ocultó el brillo de su cara, dice, para el pueblo. Y ese velo fue tapando hasta que se apagó. Entonces, el enemigo va a buscar taparte, va a buscar callarte, va a buscar decir, mirá, yo a veces es más fácil ser sincero y decir, me cuesta ir a la iglesia, me cuesta muchas cosas, pero lo que Dios está haciendo en mi vida no lo ha hecho nadie. Lo que Dios ha hecho en mi corazón no lo ha hecho nadie. Quizás yo cuento que fui a 4 retiros espirituales, pero ninguno de ellos pudo llenar el vacío que sentía en mi corazón. 4 retiros. Y a veces no es por falta de ganas, sino es porque yo había cosas que estaban tapadas en mi vida. Hasta que una noche, que le sabe contar mi esposa, que fue de un día para otro donde yo tuve un encuentro con Dios.
Y a mí me pueden decir sí, pero fue emoción o no, fue un encuentro con Dios. Y lo voy a afirmar hasta el día que me toque partir. Yo voy a decir que ese día fue el encuentro con Dios. Ese día fue donde en mí hubo un antes y un después. Ese día donde murió un Ezequiel, nació otro Ezequiel nuevo. Y fue ese día. Entonces nadie te puede a vos quitar lo que Dios está haciendo en tu corazón. Nadie te puede quitar cuando vos fuiste bautizado, cuando fuiste llenado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, que a veces no hace falta que venga un profeta, un pastor, sino que cuando estás ahí adorando y vos sentís esa presencia de Dios, ¿y quién te quita eso? Nadie. ¿Quién te quita esa administración que Dios te hace personal y te dice todo lo que va a hacer con vos y vos tenés que creer? Para que la palabra se haga vida en tu vida, tenés que creerle. Hay que creerle a Dios. Hay que confiar en Dios. Pedro, tenemos una parte de Pedro que fue quien lo negó. Fue un discípulo de Dios. Lo negó 3 veces. Pero después podemos ver ahora, donde vamos a leer en Hechos capítulo 4, podemos ver que en el versículo 18 dice, y llamándolos le intimaron y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Más quien, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que ellos juzguen, que ellos no iban a dejar de decir lo que Dios había hecho en su vida. Que si ellos querían golpearlo, azotarlo, apresarlo, que no le importaba a ellos. Pero que ellos juzgaran esa parte. Pero que ellos no iban a obedecer a las personas, no lo iban a obedecer, sino que iban a seguir ¿qué? Predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas. ¿Sí? Porque a veces nos equivocamos y somos un Pedro. A veces nos equivocamos y somos un Pedro que con nuestros actos nos negamos, con nuestras vidas nos negamos, con nuestra forma de ser nos negamos. Y después estamos, cuando Dios empieza a hacer algo, a cambiar tu carácter, empezás a defender lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando Dios empieza a cambiar tu carácter, decir, yo antes era así, yo ahora soy así, y empezás a defender los cambios, los pequeños cambios que Dios está haciendo en tu vida. Pero es porque estás dejando que Dios obre. Y es porque la palabra de Dios se está haciendo en tu corazón vida. Y así cada vez que nosotros dejemos que Dios haga algo diferente en nuestras vidas, y como dice la palabra, menguar yo, así decía Juan el Bautista, es mejor que mengue yo para que Él crezca. ¿Quién es el que tiene que crecer en nuestra vida? Cristo. Juan el Bautista lo iba a bautizar, él decía que lo tenía que bautizar y que él antes de eso dice, pero yo no soy digno de atar ni los cordones de tus sandalias. Dice, pero Jesucristo le dice, es necesario que se cumpla la palabra. Y es necesario que vos mengues para que Cristo empiece a vivir en nuestras vidas. Es necesario que nosotros dejemos morir cosas para que Cristo empiece a hacer lo que te prometió, lo que nos prometió, para que Cristo empiece a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es predicar el evangelio. Entonces nunca tomes en menos lo que Dios está haciendo en tu vida. Siempre allá arriba, como las cosas buenas, como que no sé, te ganaste la quiniela. Nadie apuesta acá, ¿no? Pero esas cosas de decir, no, Cristo, allá arriba. Esto está haciendo Dios en mi vida. Sí, me falta cambiar estas áreas. Tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar muchas cosas. Mi forma de pensar, mi forma de servirle. Tengo que cambiar, sí, pero bueno, Dios está haciendo esto conmigo. Está sanando mi corazón, está restaurando mi vida, está restaurando mi matrimonio, está restaurando la relación con mis hijos, está restaurando cuántas cosas en el hogar de Dios empieza a restaurar. Cuántas cosas Dios empieza. ¿Y eso quién te lo va a quitar? Nadie.
Ese es tu testimonio, eso es lo que es la palabra de Dios haciendo vida en tu corazón, amén. Entonces nadie te puede negar nada, ni el diablo tiene autoridad, ¿sí? Porque cada batalla que nosotros ganamos tenemos autoridad. Jesucristo fue a la cruz, murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, Él pagó el precio más alto. Entonces, ¿qué batalla le puede ganar el diablo a Jesucristo? Ninguna. Y nosotros vamos camino a eso. Nosotros tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras faltas, ¿sí? A veces las cosas que hay en nuestros corazones, pero dice que Jesucristo, Él ya pagó el precio. Nosotros nos queda seguir y esforzarnos y creer lo que Dios hizo. Si nosotros creemos en la cruz, creemos en una salvación, creemos en una vida eterna. Lo que siempre se nos predica de una vida eterna. Esa es nuestra meta, ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y nuestras familias y a nuestros seres queridos y así a los que Dios ponga en nuestros caminos para predicarle. Amén. ¿Te va a tocar pasar procesos? Te va a tocar pasar procesos. En Job 42:5, conocemos la historia de Job, un hombre que era temeroso de Dios, conocía de Dios, él ofrendaba, hacía ofrendas a Dios y él tuvo que pasar procesos, sí, tuvo que pasar procesos. ¿Le fue mal? Sí, le fue mal, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo lo que él tenía, ¿sí? Pero cuando él tiene un encuentro con Dios, él dice, de oídas te había oído, más ahora, ¿qué? ¿Pero qué tuvo que tener? Un encuentro con Dios. Ahora Job, una persona que pasó pruebas, que pasó dificultades, que supo llevar la situación hasta donde él más pudo, confiesa que él había escuchado de un Dios, era temeroso de Dios. Nosotros escuchamos desde nuestra niñez de Dios, de quién es el Dios. Pero cuando vos pasás las pruebas y las dificultades, ahí es donde ves realmente el poder de Dios en tu vida. Y eso te da la autoridad de decir, sí, yo sé que Dios me va a sanar, sé que Dios va a restaurar esto, sé que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. ¿Pero por qué? Porque pasaste una dificultad y la supiste llevar la confianza con Dios. Amén. En Juan 8:38 igual habla la historia donde los fariseos, capítulo en Juan, el Evangelio de Juan, habla 8:38. Habla donde Jesús se encuentra con los fariseos. Y Jesús empieza a hablarle a esas personas y le dice, ustedes tienen que hacer las cosas que hacen sus padres. Hablando de un ejemplo, ¿sí? Las cosas que ustedes hacen tienen que hacerlas sus padres, dice, y así ustedes van a hacer bien las cosas. Ahora ustedes como padres son ejemplos de sus hijos. Nosotros como papás somos ejemplos de nuestros hijos. Y esas cosas ellos van a hacer, ¿sí? Entonces el día de mañana y Jesucristo, hablando con los fariseos, ¿saben qué le dicen a Jesucristo? Le dicen, pero tú eres hijo de fornicación o de adulterio. O sea, él era hijo porque ellos sabían la historia, habían escuchado la historia, y muchas veces el diablo va a venir a pegarte, pero con todo. Va a venir a querer destruir, no, pero vos sos así, y te va a largar con todo. Entonces, sabemos la historia que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces hay una prédica muy chistosa de Rubén Hernández que él dice que cómo le decían a José. ¿Y qué pasa? Le decían, bueno, ustedes saben, pero él tuvo que pasar todos esos procesos.
Él tuvo que pasar todas esas circunstancias. Pero le vinieron los fariseos y le dijeron, vos sos hijo de fornicación, de adulterio. Entonces Jesucristo dice que Él vino a hacer las cosas, lo que vio del Padre. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. En el 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestros padres. Ellos repetían las enseñanzas que venían del antiguo pacto y Jesucristo venía a cambiar algo. Ahora, nosotros venimos repitiendo las enseñanzas de nuestros padres. Ahora Jesucristo viene a cambiar algo en tu vida. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice que la palabra en 2 de Corintios justo decía, Marce decía que el velo fue quitado cuando ¿qué? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Y ahí el velo es quitado. Entonces ahora es tiempo de hacer las cosas de nuestro Padre. ¿Y cómo podemos aprender las cosas de nuestro Padre? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra de vida. Que la palabra que hace es el pan, es lo que a vos te va a dar fe, confianza de que hay un Dios poderoso, ¿sí? Que vos te sientes con alguien y digas, no, nosotros cuando estamos seguros de algo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos seguros de algo? Confirmamos, afirmamos las cosas, afirmamos lo que nosotros sabemos que es así. O sea, no das brazo a torcer diciendo, no, tenés razón, las cosas no son así. No. Cuando la mujer tiene la razón, ¿qué hace? Ahora nadie. No tiene la razón ahora. Pero la mujer cuando tiene la razón, ¿qué te hace? Yo te dije. ¿O no? Y te lo afirman y capaz que pasaron 2 meses y te dice, viste que yo te había dicho. Y siguen ellos afirmando, ¿por qué? Porque tienen razón. Cuando vos tenés razón de algo, vos lo vas a sostener, lo vas a afirmar y vas a decir, sí, Cristo es real, Cristo es verdadero. No importa lo que la gente, si quiere creer o no creer, pero tu fe no tiene que cambiar por gente que no crea en Dios, por gente que tiene el corazón. Nuestra oración ahí tiene que decir, Señor, pone un corazón de carne y saca ese corazón de piedra, como dice la palabra dice que Él va a poner corazones de carne, corazones que va a saber moldear, ¿sí? Va a saber afirmar en Cristo y va a sacar esos corazones de piedra, porque hay mucha gente que tiene una coraza en su corazón y no hay cómo entrarle y uno le busca por acá y lo gambetea por acá y no hay caso. Pero va a llegar el momento que Dios va a empezar a tocar ese corazón y esas palabras que fueron una vez dichas por tu boca y así otras personas que le hayan predicado, va a dar su fruto. Amén. Porque la palabra, si nosotros la decimos con confianza, con fe, es vida. Si no es un libro más. Pero ahora cuando nosotros vamos y hablamos con una persona y le decimos, mirá, Cristo va a restaurar esto. Va a restaurar tu vida, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu hogar. Cristo va a traer paz. Cristo va a traer esto en tu corazón. Vos tenés que perdonar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con autoridad y dice, vos tenés que perdonar porque Dios te manda a perdonar, es porque vos ya has perdonado. Es porque vos ya has dejado de acarrear cosas en tu corazón y diciendo no. Cuando vos decís, hablas del perdón, es porque vos ya perdonaste a una persona que te ha hecho daño o perdonaste situaciones en tu vida que vos decís. Entonces hay cosas que Dios te va a llevar a hablarle y ahí está la fe, ahí está la confianza. Que si vos pudiste, esa persona también puede. Y esa es la confianza que tiene Dios en nuestras vidas. Que si hay un libro que está escrito más de 1000 años, 2000 años, es porque hay una confianza de que la palabra esa todavía va a hacer algo en nuestros corazones. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto van a dejar que la palabra de Dios se haga vida? Amén. Cuando tengas que orar por un enfermo,
ponerlo en práctica. Cuando tengas que orar por alguien, y a veces nosotros nos intimidamos por eso y no lo hacemos. No oramos a veces ni cuando nuestros hijos se enferman. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasaba. Mis hijos se enfermaban y a veces mi suegra me decía, ¿y le oraste? No, no, ya lo voy a llevar al hospital, le decía. Era el hospital, era el sanador. Pero no tenemos esa fe, esa confianza de decir, vamos a orar por nuestros hijos. ¿Y la palabra qué dice? ¿Qué dice la palabra sobre orar por los enfermos? Orarán pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Ahí cuando nosotros creemos en la palabra. Fíjense que nosotros mismos limitamos a Dios. Hay muchas cosas maravillosas en la palabra que nos enseña a que nosotros nos compara como si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, plántate en el mar y se plantaría. O sea, tantas cosas preciosas que haríamos, no sé, como hacía Elías, Elías, que aparecía acá y aparecía en otro lugar, se transportaba. No, me voy a Mendoza. Ah, sí va. ¿Ves? Todas esas cosas lindas que podríamos experimentar con Dios. Hay muchas cosas que nosotros no experimentamos no es porque Dios no quiera, sino es por nuestra falta de fe y no creer a la palabra de Dios. Entonces, me gusta porque era una persona que amaba a Jesucristo. No era porque era el discípulo amado, pero era porque él amaba a Jesucristo. Entonces, si el que más amaba, el que más llegaba a Jesucristo, el que estaba ahí siempre con Jesucristo te dice, lo palpé, lo toqué. No predicamos lo que no hemos visto, predicamos lo que vimos. Ahora, ¿predicamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Sí. Dios está cambiando nuestro corazón, está cambiando nuestro corazón. Dios me enseñó a perdonar, sí, predicamos el perdón. Dios me enseñó a que mi matrimonio se puede restaurar, predicamos lo de la restauración de matrimonio. Predicamos que Dios puede salvar vidas, sí, pero es lo que nosotros estamos viviendo. Si hoy cada uno de nosotros escribiéramos un libro, podríamos explicar las experiencias que hemos tenido con Dios. ¿Hemos tenido experiencia con Dios? Sí. Hemos tenido que han venido pastores, profetas y lo han hablado, sí. Pero si ustedes me dan a elegir, las mejores ministraciones mías han sido cuando yo he estado ahí solo y solamente ha venido Dios y ha llenado mi corazón en un momento difícil o me ha llenado de alegría porque me ha hecho sentir su gozo, su alegría y la paz que él solamente puede dar. Entonces, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué vivencia tenés con Dios? Eso es lo que a vos te tiene que levantar a decir, Dios está haciendo esto en mi vida. Y no lo voy a callar, lo voy a decir. No lo voy a guardar ahí para mí, no. Lo voy a decir, Dios está haciendo esto en mi vida. Y así como está haciendo eso, va a hacer otras cosas. Y así como vos te dejás ministrar por eso, va a ir ministrando otras áreas en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le voy a invitar que se pongan de pie.